enseñado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. No sé si se me queda algo en el tintero, yo creo que no. Y vamos a leer un pasaje que todos conocemos, que todos hemos oído hablar de él y que es un pasaje espectacular. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Es la gente que no ha escuchado sermones o que no ha leído la Biblia, casi todos han oído hablar de las bodas en Caná. Y sobre todo lo que han oído hablar es de que Jesús convirtió el agua en vino, que este es uno de los textos favoritos de los borrachos. Pero hay una cantidad enorme de revelación, hay una cantidad enorme de enseñanza en este texto. Es un poquito largo, pero vamos a leer solo los 10 primeros versículos. Vamos a leer Juan 2, del 1 al 10, y con la ayuda de Dios vamos a tratar de entender algunos de esos principios que Dios nos habla, el entendimiento a través de su Espíritu, y nos permita ver, porque repito, se podrían hablar noches enteras de lo que ocurrió en ese pueblo. Caná, para ubicarnos, era un pueblecito. Si usted lee el versículo 1, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. O sea, estaba en la provincia de Galilea. Recuerde que estábamos hablando de Judea, Samaria y Galilea. Eran las tres provincias en que estaba dividido Palestina o Israel en la época de Jesús. Los romanos estaban dominando y administrativamente había tres provincias: Judea, Samaria y Galilea. La peor, la que tenía peor reputación, mala fama, era Galilea. Había un proverbio en la época de Jesús entre los israelitas, y el proverbio decía que de Galilea no podía salir nada bueno. Ese era el nivel en que la gente despreciaba a los galileos. Y en Galilea había un pueblecito llamado Nazaret. Y ese pueblecito tuvo una importancia enorme porque Nazaret fue donde Jesús creció y vivió. Y en la sinagoga de Nazaret predicó su primer sermón. Entonces, todo esto ya nos va dando algunas pistas. Este pueblo, Caná, quedaba a unos 8 o 9 kilómetros al norte de Nazaret. O sea, quedaba cerca de donde Jesús vivía. ¿Qué tan cerca? Digamos, como de aquí a Palmares, para que nos hagamos una idea. Esa era la distancia. 8 kilómetros, una persona acostumbrada a caminar, en aquella época no había buses ni taxis, una persona acostumbrada a caminar, camina 6 kilómetros en una hora, fácil. Digamos que sin correr mucho, sin apurarse, los 8 kilómetros lo podía recorrer en hora y media, fácil. Esa era la distancia que había entre el pueblo donde Jesús creció y el pueblo de Caná de Galilea. Vamos a leer el texto y después vamos a sacar algunas ideas que nos pueden ayudar. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Leamos el versículo 11, a ver.
Porque aquí hay una clave. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Note que 2 veces nos da la información de que es Caná de Galilea. Versículo 1 y el versículo 11. Abre la historia, es ubicándonos geográficamente, y la cierra ubicándonos geográficamente. ¿En qué contexto social es que Jesús hace este principio de señales? Este fue el primer milagro que hizo. Cuando dice que al tercer día, es porque es la primera semana del ministerio público de Jesús. Se acaba de bautizar, se había bautizado 3 días antes y venía con sus primeros discípulos hacia Caná. ¿Por qué va hacia Caná? Porque había una boda y a esa boda lo habían invitado. Esto es importante. Vamos a ir despacio porque cada dato que nos dan tiene su significado. Lo primero que quiero que vean es eso. No, volvamos al versículo 1, por favor. El 2, ese estaba la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. O sea, María estaba, no sé si ayudando en la cocina o ayudando a la gente, probablemente la habían invitado a la boda, y las mujeres pues normalmente llegan y no se cruzan de brazos de en qué ayudo, y eso nos va a ubicar un poquito más adelante, pero no había invitado a María nada más, había invitado también a Jesús, y no solo a Jesús y a sus discípulos. Ya había un núcleo de hombres que caminaban con Jesús, y los invitaron a qué, a un culto, a un ayuno, a una vigilia, a una boda. Una boda se supone que es algo alegre. Es un momento de fiesta, es un momento de regocijo, de comer, de divertirse, de cantar, de darse buenos deseos. Y a Jesús lo invitan a eso. Jesús era una persona alegre, era una persona normal, era una persona sociable. A muchos pastores hoy en día, evangélicos y curas católicos, nadie los invitaría a una boda. Los invitan para que oren o para que recen por ellos. Pero ojalá que recen y se vayan porque les echa a perder la fiesta. Si ponen música y no esa música es mundana, si sirven champán o, bueno, la cosa no está para champán ahora, dejémoslo en sidra. Si sirven sidra, ay, pero eso tiene licor. Si bailan, no, porque bailar es pecado. Si se ríen, entonces, ¿qué es lo mejor? Échenos el agua bendita o échenos la bendición y váyase. Porque la gente no quiere tener aguafiestas ahí, pero Jesús era una persona agradable, era una persona que tenía un magnetismo, un atractivo especial. La gente se sentía atraída hacia Jesús. Los intelectuales iban a hacerle preguntas, las prostitutas se arrimaban, los niños querían que los cargara y los alzara y jugara con él. Tenía gracia de Dios y gracia para con los hombres. Y entonces lo invitan a la fiesta. Este es el primer milagro, es un milagro extraño. ¿Por qué? Porque, ahorita voy a explicar por qué es extraño, pero voy a explicarle primero por qué es un milagro espectacular. No sé si usted se acuerda de las clases de química en el colegio o en la universidad, pero el agua es una cosa interesantísima. El agua es algo maravilloso, pero químicamente muy sencillo. Son 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Eso es el agua. Pero el vino es otra cosa. El vino no es agua con sabor o agua con color. El vino químicamente es algo completamente diferente. Son alcoholes. Y los alcoholes tienen otros elementos químicos que no tiene el agua, otros enlaces eléctricos entre los átomos que no tiene el agua, otro tipo de moléculas que no están en el agua. Alguna gente piensa que esto es como que había unas tinajas con agua y Jesús dijo abracadabra y se volvieron rojas no, cambió la estructura química. Cambió los enlaces eléctricos, cambió el peso molecular. No me puedo meter en eso porque tampoco es mi campo, pero lo que quiero decirles es que a veces no vemos agua, vino y creemos que es la misma cosa. Los alcoholes son mucho más complejos que el agua. En la naturaleza funcionan, vamos a ver, vamos a poner un ejemplo. Frutas. Tenemos una fruta sazona, decimos nosotros, todavía no ha madurado. Esa fruta está cargada de una cosa que se llaman almidones. Y si usted la deja ahí en el árbol o en la mata, los almidones, por un proceso maravilloso, milagroso, se van convirtiendo en azúcares. Por eso cuando la fruta está madura, usted la prueba y está deliciosa. Cuando está celi, es otra cosa. Y si usted la deja, que siga el proceso de maduración, entonces pasa de madurar a fermentar y los azúcares se convierten en alcoholes.
O sea, los almidones se transforman en azúcares y los azúcares se convierten en alcoholes. Pero eso lo hace la naturaleza a través de un proceso de días o de meses. Con eso es que hacemos la chicha, por eso se fermenta el maíz, por eso se fermenta la piña. Pero Jesús no está haciéndolo con frutas, está transformando agua en alcohol, con vino, con un sabor, con un aroma, con un bouquet, con una cosa completamente espectacular, y ahora después vamos a ver de eso. Eso es lo primero, es un milagro extraordinario. Es un milagro casi que no solo de transformación, sino de creación. Desaparece el agua y aparece otra sustancia química completamente diferente. Y este es el primer milagro. ¿Por qué insiste el evangelista en que este principio de señales hizo Jesús estando en Caná de Galilea? Porque es un principio de interpretación que he tratado de explicarles y de enseñarles durante años. Cada vez de que algo ocurre por primera vez en la Biblia, hay que ponerle atención, porque ahí está la semilla. ¿Recuerdan que le he dicho muchas veces? Cada vez de que aparece un personaje que es mencionado en un lugar, una fiesta, una ceremonia, cada vez de que algo ocurre por primera vez, pongan atención, porque ahí está contenido todo el desarrollo de una doctrina. Y el evangelista, inspirado por el Espíritu Santo, explica claramente, para que no haya lugar a dudas, dice: este fue el principio de señales y Jesús lo hizo estando en Caná de Galilea. Hizo docenas, centenares, o no sabemos si miles de milagros, pero el primero le va a dar a usted las pautas de cómo va a ser el ministerio de Jesús, fue convertir el agua en vino. Entonces eso es un milagro número uno extraordinario. Número dos, y hay algo también asombroso en esto, es un milagro innecesario. Jesús hizo milagros, gente que estaba agonizando, la sanó, leprosos limpió, echó fuera demonios, resucitó muertos, calmó tempestades, que si no las calma se ahogan los discípulos. Hizo cosas extraordinarias. Pero piense por un momento, cuando Jesús iba en el bote con los discípulos y empieza a soplar la tempestad, si Jesús no la reprende, ¿qué pasa con esos discípulos? Se ahogan. Si Jesús no resucita a Lázaro, ¿qué pasa con Lázaro? Ahí se descompone en la tumba. O sea, eran intervenciones cruciales. Pero cuando llegamos a Caná de Galilea, y este es el primero de los milagros, piense, ¿qué habría pasado si Jesús no cambia el agua en vino? ¿Quién se muere? ¿Quién se ahoga? ¿Cuál hubiera sido la tragedia? ¿A quién no le ha pasado alguna vez que le llegaron más visitas a las casas de las que uno esperaba? Y uno lo que hace es que le quita la comida a los de la casa y se las da a los de afuera. Ya se acabó el problema. ¡Uy, qué torta! Llegaron y no me avisaron, no hay para todos. Voy a mandar a pedir un pollo. Piénselo bien, ¿qué habría pasado si Jesús no convierte el agua en vino? No es un milagro así como que es de vida o muerte, como que es algo crucial. Jesús está haciendo ese milagro por una serie de razones. Obviamente la Iglesia Católica dice que fue porque María se lo pidió. Pero ahora vamos a ver que eso no es así. Lo está haciendo por una serie de razones y quiere enseñarnos algunas cosas. Este milagro tiene un valor simbólico. Jesús está empezando su ministerio, se está empezando a manifestar como el Mesías, como el enviado de Dios para Israel y para el mundo. Y entonces quiere empezar a mostrar cómo va a ser ese reino de Dios. ¿Qué representa el vino para ustedes? No somos una cultura de vino nosotros, pero ¿qué representa el vino? ¿Ah? Gozo, alegría, fiesta, compartir con los amigos. Si a usted lo andan persiguiendo por ahí, un secuestrador no va a pararse a descorchar una botella de vino. Normalmente uno está tranquilo, está sentado, está con la gente que ama, con la gente que quiere, con la gente que le gusta estar. Jesús está explicando cómo va a ser el reino de Dios, cómo va a ser el reino que Él está inaugurando. Va a ser un reino de alegría, va a ser un reino de comunión, de compartir, de abundancia. No sabemos si ya la gente había comido, no sabemos cuánto vino se habían tomado. Trate de ubicarse, en el Medio Oriente o en Europa es impensable hacer una fiesta si no hay vino. Es como que haya un cumpleaños en Costa Rica y no haya arroz con pollo. Es inimaginable. Y si es una boda, pues había que prepararse porque ellos habían invitado, no fue que llegaron de paracaidistas, Jesús y los discípulos, no, habían invitado a Jesús, a María y probablemente a mucha más gente. Tanta
que se tomaron el vino que tenían preparado. Y María, que como le dije al principio, supongo, la Biblia no dice que estaba ahí ayudando y entrando a la cocina, viendo la cosa, vio la cara de angustia de las señoras y les dijo, ¿qué pasa? Y dice, qué torta, sigue llegando gente y se nos acabó el vino. Ese es todo el problema. Nadie se está muriendo. No es que la novia le dio una descomposición ni que el novio le dio un ataque cardíaco. No hay ninguna urgencia, no hay ninguna emergencia. Se acabó el vino. ¿Cuál sería el problema? Y ya se lo tomaron. No fue que se nos olvidó comprar el vino. Uy, ¿cómo se nos pasó por alto? No, notemos en lo que dice. Vamos a ver el versículo 3. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús, verso 4, le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Note varias cosas aquí, porque de aquí se han hecho unas doctrinas extraordinarias. Primero, note cómo trata Jesús a María. Ni siquiera le dice, ¿qué tienes conmigo, mamá? No hay en todo el Nuevo Testamento, óigame bien, estoy diciéndolo y créame que sé lo que le estoy diciendo, si no me puede desmentir cuando quiera. No hay en todo el Nuevo Testamento, no hay en todos los evangelios, una sola vez en que Jesús se haya dirigido a María y le haya dicho mamá o madre, nunca. Siempre le dijo mujer. ¿Por qué Jesús hizo eso? ¿Será que no quería a María? Pues yo creo que Jesús era el hijo perfecto, que Jesús guardó toda la ley. Y uno de los mandatos de la ley dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Yo creo que Jesús honraba a María. Entonces, ¿por qué nunca le dijo mamá? ¿Por qué nunca le dijo madre? Porque sin habérselo dicho, vean lo que nos ha metido la religión en nosotros, que ahora nombraron a María madre no solo de Jesús, sino de toda la iglesia y de todos los creyentes y reina de los ángeles, sin que Jesús le hubiera dicho nunca ni siquiera mamá. ¿Qué tal si lo hubiera dicho? La otra cosa que usted nota en esta frase, o tal vez no la nota si la lee rápido, es que Jesús se vuelve y le dice, ¿qué tienes conmigo? Esa es una frase grosera. Una frase grosera. Es una frase que incluso los demonios usaron cuando Jesús se les acercaba y le dijeron, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tienes conmigo? Es como, no quiero que usted intervenga en este asunto, no quiero que se meta en este asunto. Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Yo no sé cómo trata usted a su mamá, pero normalmente no le decimos mujer, decimos señora, mamá, mami. Hay algo, porque de este pasaje se valió la religión para meterle en la cabeza a la gente que María es la mediadora, que ese milagro se realizó porque María intercedió, y miles de millones de personas a lo largo de los siglos han creído eso. Y cuando tienen una necesidad, en vez de ir directamente a Cristo, o en vez de ir directamente al Padre, van y le piden a María, porque María fue la que intercedió para que Jesús convirtiera el agua en vino. Yo creo que Dios es mucho más sabio de lo que nosotros podemos imaginar. Y que este relato nos va mostrando algo. ¿Por qué María sabía que no había vino? Pues porque normalmente, como es casi común en las mujeres aún hoy en día, una fiesta era una cuestión del pueblo, de los amigos. María era conocida de la familia, de los novios. La invitaron a ella, invitaron a su hijo, invitaron a los discípulos de su hijo. Obviamente entra con confianza a la casa, seguro está ayudando con la comida, con las bebidas. Y de pronto oye que se acaba el vino y entonces le dice a Jesús, Jesús, pobre gente, se les acabó el vino. ¿Qué quiere que yo haga? Y le dice el Señor, aún no ha venido mi hora. Esta hora, por favor, están conmigo, ya los perdí. Esta hora es el kairos. Recuerde que en griego hay dos palabras para tiempo. Cronos, que tiene que ver con cronología, con cronómetro, con sincronizar, que es el tiempo que medimos con el reloj, cronos. Y hay otro tiempo que es kairos, que es un tiempo teológico, es un tiempo especial en que Dios actúa de una manera diferente. Y la palabra que Jesús está usando aquí no es aún no ha llegado mi cronos, sino aún no ha llegado mi kairos, no ha llegado la hora. Jesús tenía marcadas las horas en que iba a nacer, en que iba a empezar sus milagros, en que iba a morir en la cruz, en que iba a resucitar. Jesús tenía marcados los tiempos. Si usted recuerda, Pablo dice, pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer. No, Jesús no llegó un día antes ni un día después a este planeta. Dice cuando llegó el cumplimiento del tiempo.
En este momento ya Jesús se bautizó, pero todavía no ha recibido la luz verde del Padre para que empiece a hacer milagros. Entonces le dice, aún no ha llegado mi kairos, todavía no es mi tiempo, todavía no es mi hora. ¿Qué hace María? Pues se va no muy contenta, verso 5, y le dijo a los que servían. Vea que esta no es una fiesta de 4 gatitos. Tenemos tantos invitados que ya gastaron el vino. Tienen servidores, tienen empleados en esa casa. Dice, le dijo a los que servían, y esta es la parte que no nos cuentan de este milagro. Juan 2, versículo 5. Esta es la única vez, y repito otra vez, se lo aseguro, esta es la única vez en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, en todos los evangelios, que María, la madre de Jesús, da un solo mandamiento. María fue una mujer tan espectacular, tan santa, tan humilde. La única vez que se atrevió a dar algún mandato fue este. Se fue y le dijo a los empleados, a los que servían, les dijo, hagan todo lo que Jesús les diga. Ese es el único mandamiento. Hay gente que dice, es que ustedes no creen en María. ¿Quién le ha dicho a usted que no creemos en María? Claro que creemos. Creo que Jesús nació de una virgen. Creo que María es la mujer más santa, más espectacular que ha habido. Y creo que María solo dio un mandamiento. Si usted quiere agradar a María, es muy fácil. No tiene ni que rezar rosarios, que no aparecen en la Biblia ni en ninguna parte. Si María viva nunca le dio órdenes a la gente, ni le pidió que le rezaran, ni que le levantaran altares, ni que la nombraran títulos de reina de nada. Lo único título que dijo una vez fue, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo según tu palabra. El único título que María reclamó para ella fue el de sierva del Señor. Y el único mandato que dio fue, hagan todo lo que Jesús les dijo. ¿Usted quiere agradar a María? Pues tiene que hacer todo lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, ustedes cuando oren van a orar así, Madre nuestra que estás en el cielo. Dijo así. O dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nada más. Al Padre. Nunca dijo que había que orarle a San Martín de Porres, ni a San Gabriel Arcángel, ni a la Virgen de los Ángeles, ni a la de Guadalupe, ni a la de la Suyapa, ni a ninguna. Ni a la de los remedios, ni a la de la caridad de cobre. A ninguna. Lo único que dijo Jesús, cuando oren, vayan y díganle al Padre, entren en su cuarto, cierren la puerta y en secreto oren. Y su Padre que ve en secreto, no dijo su madre, sino su Padre que ve en secreto, los va a recompensar en público. Lo que Jesús dijo, cualquier cosa que le pidieres al Padre, nunca dijo a mi madre, sino al Padre, cualquier cosa que le pidieres en mi nombre, Él la va a hacer. Eso es lo que Jesús enseñó. Usted quiere honrar a María, entonces hágale caso a María. Lo único que María dijo es, hagan todo lo que Jesús dijo. Lo demás es pura historia, lo demás es cuento. Nunca en la iglesia cristiana, nunca en los evangelios, nunca en el libro de los Hechos, nadie le dio ninguna gloria ni ningún puesto de preeminencia a María. Nunca. Fue una mujer sencilla, dedicada a Dios, amando a su hijo. En todo el evangelio de Juan, María aparece 2 veces. Aparece aquí en las bodas de Caná, que es el primer milagro de Jesús, y aparece al final del evangelio al pie de la cruz. Al inicio y al cierre del ministerio terrenal de Jesús. Ella lo acompañó en todo el viaje. Lo había llevado en su seno, lo había amamantado, lo había visto crecer. Y ahora, 33 años después, lo está viendo ahí desbaratado, clavado en un madero, desangrándose y agonizando. Si usted se acuerda, cuando María llevó al niño para presentarlo al templo, le dieron una profecía. Y le dijeron, ese niño va a ser para salvación y para el tropiezo. Y a ella le dijeron, y una espada traspasará tu alma. ¿Sabe cuándo le traspasó una espada del alma a Jesús, a María? Cuando estaba en la cruz. Hagan todo lo que Jesús les diga. En ese ínterin, mientras María va y les dice a los sirvientes, probablemente Jesús le dice al Padre, ¿qué hago? Y el Padre le dice, está bien, arranque. Llegó ahora sí la hora, llegó el kairos. Y entonces, dice que había allí, ponga atención. Los estoy cansando mucho, es que a mí estas cosas me chiflan. Y no quiero que ustedes estén bien chiflados tampoco. Había ahí, ¿allí a dónde? Había en la boda, en la casa o en el lugar donde estaban celebrando el matrimonio,
Había allí 6 tinajas de piedra. ¿Para qué eran las tinajas? Era para guardar agua. Note que nos dice que son de piedra. Normalmente los cántaros y los recipientes para jalar agua eran de alfarería, eran de arcilla, de barro cocido. Pero aquí nos está dando una pista, nos dice que estas tinajas no son de barro, son de piedra. ¿Por qué eran de arcilla? Porque normalmente, recuerde que no había acueductos y alcantarillados en esa época, y si usted quería agua tenía que irla a sacar o al pozo o traerla al río. Y entonces normalmente le tocaba a las mujeres hacerlo, los hombres estábamos demasiado ocupados rascándonos la panza como para ir a traer agua. Entonces la pobre mujer tenía que ir de que lavaba, cocinaba y todo, tenía que ir a traer el agua al río o a sacarla del pozo. Lea toda la Biblia, verá que no hay hombres sacando agua del pozo, si no es para ayudarle a alguna mujer, pero... Y usted se queja ahora con un día que le cortan el agua. Entonces eran pues jarras de barro, y la mujer iba y traía 10 litros y con eso lavaba las mantillas o cocinaba un poco y se acababa y tenía que... Era una vida muy dura la de las mujeres, sigue siendo dura, pero en aquella época era algo terrible. Cuando nos dicen que son tinajas de piedra, ya usted se da cuenta que no son cualquier tinaja. ¿Quién se va a echar una tinaja de piedra si vacío eso pesa un mundo? Para ir a un río o a un pozo y después traer eso lleno de agua. Esas tinajas eran tinajas especiales y ahí nos explica por qué eran especiales. Dice que eran tinajas de piedra para el agua, ¿para qué? Conforme al rito de la purificación de los judíos. Cuando llegaban a una casa, no podían entrar con los pies sucios, tenían que lavarse los pies, había que lavarse las manos y había que lavarse la cara, si no usted entraba impuro, porque en el camino podía haber contactado con un hueso de muerto, con un hueso de gallina que alguien hubiera tirado por ahí en el camino, pudo haber picado un zancudo y haber sangrado y la sangre lo volvía inmundo, cualquier cosa. Entonces, en las casas había una tinaja grande en la entrada y esa tinaja estaba con agua para que la gente que entrara hiciera sus abluciones rituales, para que se lavara. Pero como es una ocasión especial, en vez de una tinaja hay, ¿cuántas? Hay 6 tinajas. Y dice que a cada una de esas tinajas le cabían 2 o 3, ¿qué? Ahora, ¿de qué cántaros se está hablando ahora? De los que llevaban las mujeres, o sea que para llenar una tinaja de esas usted tenía que ir 2 o 3 veces al río o al pozo para poderla llenar. Y había 6, quiere decir que eso le había representado por lo menos 12 o 18 viajes para poderla llenar. Y cada una de estas tinajitas ya llenas tenía más o menos unos 70 litros de agua. Como son 6 tinajas y a cada una le caben más o menos 70 litros, ya usted calculó que en total ahí había 420 litros de agua. A cada una de las cuales le cabían 2 o 3 cántaros. Verso 7, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. ¿Por qué les dice que las llenen? Hello. Yo sé que han leído el texto, pero es que a veces al texto hay que hacerle preguntas, hermano. Uno tiene que interrogarlo, porque si no, no le va a extraer todo el jugo que tiene. ¿Por qué las tinajas no están llenas? Si se supone que era una fiesta y estaban preparados. Porque ha estado entrando gente a la fiesta y han estado sacando agua con un cucharón o con una vasija más pequeña para precisamente lavarse los pies, las manos y la cara. Entonces ya las tinajas irán por la mitad o les quedará un asiento. Y Jesús le dice a los que sirven, que han estado ajetreados desde el día anterior cocinando y horneando pan y matando animales y preparando la carne, dice llénenlas y llénenlas hasta el borde. Ahora coja los tarros y vaya otra vez para el río, cansados. Si usted no le pregunta estas cosas al texto, lo que va a creer es que las tinajas estaban llenas de agua y Jesús dijo, ahora cabra, y se convirtieron en vino. No, hermano, aquí hay un esfuerzo humano también, hay obediencia. La gente quiere milagros que no le cuesten nada. Esta gente no crea usted que dice a los que sirven, fue a los que les dijo. Esos están atareados desde hace 1 o 2 días, haciendo los centros de mesa, buscando los manteles, contratando los músicos, buscando el fotógrafo. Preparar una boda es algo, no es de un día para otro, hermano.
¿Y a quiénes busca el Señor para que hagan eso? ¿Perdón? A los que sirven. Le voy a dar un secreto. Cuando usted quiera que le hagan algo rápido y bien hecho, busque a la persona que está más ocupada. Por algo está ocupado, por algo lo han buscado otro. ¿Sabe qué hacía yo antes? Ya era convertido, pero todavía tenía la mentalidad oxidada de antes. Tenía hambre y tenía más o menos platilla para ir a comer a un restaurante, y había 2 o 3 restaurantes, y yo buscaba el que no hubiera nadie, y decía, no, pobrecito, aquí la gente haciendo fila en la puerta, y este pobre no entra ni las moscas, para ayudarle. Y después salió uno, la sopa agria, la carne era como comer una suela de una tenis, aquello. Por algo está uno vacío, por algo está haciendo frente a la fila en la otra, hermano. Vaya donde el que está haciendo bien las cosas, busque al que está ocupado. Si usted empieza a servirle a Dios, Dios lo va a buscar y lo va a hacer partícipe de las cosas sobrenaturales que Él sabe hacer. Si está sentado ahí esperando, nada más oyendo, pues probablemente el Señor no lo va a tomar en cuenta para mucho. Él busca siempre a los que sirven. Y les dijo, llenen estas tinajas de agua. Ahora hay 2 formas de servirle a Dios. Una es, bueno, Jesús no dijo hasta cuándo, con un viaje, con el asientillo que había y un cántaro más. Yo estoy que ya las piernas no las aguanto, yo no voy a estar bajando hasta el río, volviendo a subir. De feria los ríos normalmente no les da por estar en la cima de las montañas, sino que están en el puro fondo. Y no sea sapo, ¿para qué va a llenar esa tinaja hasta arriba? Llene el cántaro hasta la mitad, el hombre de por sí ya no puede ver por dónde lo llevamos y echemos una para que no moleste. No, Jesús no les dijo hasta dónde, le dijo, llenen esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. No solo sirvieron, no solo estaban cansados, y lo sirvieron con excelencia. No sé si me estoy explicando, hermano, pero es que esto es importante. No, nunca haga las cosas por salir del paso, nunca haga las cosas por quedarle bien a nadie. Todo lo que te viniere a mano a hacer, dice la Biblia, hazlo según tus fuerzas. Trate de ser el mejor o la mejor en lo que usted hace, por más humilde que le parezca. Aunque sea solo jalar la tinaja de agua, pero jálela con amor, jálela llena. Trate de no dejar regueros en el piso. Tal vez nadie le va a aplaudir ni le va a dar una medalla, pero créame que esta historia, este milagro se ha predicado millones de veces en los últimos 2000 años. Gente en todos los continentes ha oído esta historia. Gente siempre habla de María y habla de Jesús, pero nadie habla de los que sirvieron. Y yo creo que Jesús no los olvidó. Creo que esa gente ha recibido ya su recompensa por lo que hizo ese día, porque lo hicieron con amor para el Señor, porque lo hicieron con excelencia, porque no hay nada que hagamos para Dios que se quede sin recompensa, ni siquiera la cosa más pequeña. Y llenaron las tinajas hasta arriba, y Jesús les dijo, sacad ahora. Es que a veces el Señor es como contradictorio. Écheme el agua a las tinajas, después con la lengua fuera llena de tinajas, ahora que las tiene llenas, ahora sáquele agua. La gente no entiende lo que está pasando, los que sirven a veces no entendemos. Pero eso es ahora sí, saquen del agua que echaron y llévensela al maestresala. ¿Quién es el maestresala? Ya sabemos que esta no era una boda común y corriente. Tenían empleados, tenían sirvientes contratados para la boda o eran sirvientes fijos de la casa. Y aparte de eso tenían un maestresala que es como el encargado de supervisar a todos los demás meseros, cocineros, a los que están con el vino, sommelier, a toda la gente que está participando en la fiesta. Tienen un maestresala, no es cualquier boda. Y le llevan para que lo pruebe. El maestresala debe estar sudando amargamente, porque parte de su responsabilidad era revisar la bodega, revisar la cava, ver que hubiera suficiente vino para los invitados, ver que hubiera suficiente comida. Y ahora se acabó el vino y el hombre no sabe qué hacer. Y le llevan, los que sirven, le llevan el agua que habían sacado del pozo o del río para que la prueben. Y dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, hasta aquí nos damos cuenta. Usted sabía que el agua se iba a convertir en vino y todo porque ha oído la historia, pero hasta aquí nos están contando qué es lo que pasó. Lo que los que sirven le llevaron al maestresala, lo que sacaron de la tinaja era el agua que ellos habían echado. Ellos no entienden nada. Dicen, qué raro este señor que invitaron a la fiesta. ¿Para qué lo han invitado? Primero nos hace trabajar un montón. Llenamos las tinajas. Ahora que llenamos las tinajas con agua, nos dicen que saquemos agua y que le llevemos agua al maestresala. ¿Para qué al maestresala? Si eso está aquí a la sombra, nosotros somos los que estamos sudando. El agua deberíamos tomar, pero no discuten, van y hacen lo que Jesús les dice. Y en ese transcurso, en ese caminar de la tinaja al maestresala, ocurre el milagro del que les hablaba al principio. El hidrógeno y el oxígeno
se combinan de maneras diferentes, entra carbono, se arman las moléculas que ya no son agua y ahora son alcoholes. Y el maestresala, que es un experto, que no es cualquier mesero, ni es cualquier cocinero, sino que es el supervisor de todos, el maestresala dice, probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y el maestresala entonces llamó al esposo. No solo la Iglesia Católica ha sacado algunas doctrinas raras de esta historia, hay alguna gente por ahí, unos loquitos, que dicen que esas bodas de Caná eran importantes porque el que se casaba era Jesús, y se casaba con María Magdalena. Es que la verdad que la gente... Y ahí un señor que se llama Dan Brown escribió un libro que se llama El Código de Da Vinci, y se hizo multimillonario porque el Código de Da Vinci se tradujo como 80 idiomas, ha vendido como 100 y el resto de millones de libros, se han hecho películas y el hombre hace millonario, y ahora hay millones de personas que creen esa estupidez. Note bien que a quien el maestresala manda llamar es al esposo, en ningún momento dice que a Jesús. O sea, Jesús sí tiene esposa, pero es la iglesia. Esta es la boda, no sabemos de quién, algún día nos vamos a enterar. Y entonces el maestresala le dice al esposo, al dueño de la fiesta, le dice, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. O sea, el maestresala está teniendo una experiencia que nunca en su vida había experimentado. Él es un experto en este asunto. Cualquier persona que haya tomado licor, cualquier persona que haya visitado los bares, espero que ninguno de ustedes, cualquier persona que haya sido cantinero, sabe esto. Cuando usted es cantinero, no hay nada mejor que tener clientes que jueguen de vivos. ¡Oh! Y entran gritando, ¡whisky! ¡Etiqueta negra! ¡Ah, caramba! Tome. ¡Doble! Tome, salud, Mario. 4 etiquetas negras, otro whisky, y usted le puede poner ya cacique y no nota la diferencia. ¿Por qué? Porque usted se toma el bueno primero, pero bueno o malo tiene alcohol y el alcohol le va a ir afectando. Le afecta el oído, le afecta el paladar, le afecta el equilibrio, le afecta todo. Y cuando está borracho le pueden dar chicha y lo mismo le da. Entonces, ¿qué es lo que hacen los cantineros? ¿Qué es lo que hacen en las fiestas? Sirven el buen vino primero. Y cuando la gente llega a un punto en que ya tiene las orejas calientes y que ya no tiene el mismo paladar, pues usted le da cualquier cosa y no notan la diferencia. El maestresala es un experto en eso. Lo que pasa es que aquí dice, pero caballero, claro, usted lo comprendo porque es la primera vez que se casa y todavía es tontico. Pero eso no se hace así, por si se divorcia se vuelve a casar. En la otra fiesta lo que tienen que hacer es sirva primero el bueno. Porque ya que esta gente chupa, ya gastaron la primera tanda que habíamos comprado vino. Sirva primero el bueno para otra y después les damos cualquier cosa, pero usted hizo al revés. Ahora entiéndame, también sacamos algo de lo que está diciendo el maestresala. Quiere decir que el primer vino que se habían tomado era el bueno, era el mejor. Pero este que Jesús está trayendo ahora es superior al primero que les habían dado. Nunca este hombre había probado nada como esto. ¿Están conmigo todavía? ¿Qué sacamos en conclusión de esto? Vamos a ir aterrizando. Repito, podemos hablar horas, pero usted no está para oírme horas ni yo para hablarle. ¿Qué tiene de peculiar este milagro? Que es el principio de señales que hizo Jesús. Fue su primera reunión con los discípulos. Y no solo eso, verso 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, ¿y qué? Manifestó su gloria. ¿Cómo manifestó su gloria? No levantando a Lázaro, no limpiando leprosos, manifestó su gloria cambiando el agua en vino. Y algo interesante, dice, y sus discípulos creyeron en él, o sea, eran discípulos, andaban detrás de él, pero como que todavía no estaban muy convencidos. Pero cuando Jesús hace este milagro, dice, no, este no es un rabino común y corriente, este no es un maestro como cualquier otro. Una persona que tiene este poder para alterar el agua y convertirla en alcoholes, en vino, y en un vino de una calidad espectacular, es alguien que tiene que ser lo que él dice que es, el Mesías. Entonces, Jesús aprovecha esto para inaugurar su ministerio, para tener comunión con sus discípulos, para manifestar su gloria.
¿Qué hace? Cambia el agua en vino. ¿Cómo cierra Jesús su ministerio? ¿Qué hace Jesús la última noche, la famosa última cena? Se vuelve a reunir con los discípulos, toma la copa y les dice: tomad y bebed, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. Abre su ministerio con vino y con los discípulos, y lo cierra con los discípulos dándoles vino. Y unas horas después Jesús va a estar crucificado. Recuerde que esa fue la última cena, esa fue la última noche que Él estuvo en este planeta compartiendo con sus discípulos antes de su crucifixión. Y cuando lo crucifican, hay algo que tal vez no hemos visto con atención, pero vamos a verlo esta noche ya para ir cerrando, en el Evangelio de Marcos. ¿Están conmigo todavía? Sí. Muy bien. Dice que a Jesús lo llevan a la colina del Gólgota, lo desnudan, lo azotan. Verso 22 de Marcos 15 dice: lo llevaron a un lugar llamado el Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Marcos 15, 22. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra. O sea, los romanos eran un pueblo salvaje, cruel, pero la crucifixión era algo tan espantoso que a una gente tan terrible como los romanos tenían un acto de misericordia. ¿Sabe cuál era el acto de misericordia? Les daban una cantidad de vino mezclado con mirra, que sería como darle ahora, ¿qué sería? Un anestésico a alguna persona. La idea era que eso les embotara los sentidos y que los dolores que sufrieran no fueran tan terribles. ¿Cómo sería de terrible la crucifixión que hasta los romanos, antes de clavar a alguien, le ofrecían eso? Y obviamente todos lo tomaban desesperado. Pero lo raro de esto, dice el versículo 23, es que lo llevan a este lugar del Gólgota, que traducido es la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra. ¿Pero qué dice el versículo? Mas él no lo tomó. Y entonces uno se pone a pensar: ¿por qué no lo tomó? ¿Sería que le gustaba a Jesús sufrir? ¿Que era masoquista? Yo creo que hay dos razones. Una, quería estar perfectamente consciente de lo que estaba haciendo. Y la dos, algo que ocurrió la noche anterior. ¿Qué ocurrió la noche anterior durante la cena? Tomó la copa, les dio diciendo: tomad y bebed, esto es mi sangre, que por muchos es derramada. Y luego le dijo algo más. Dice: y no volveré a beber más del fruto de la vid. Oiga, no volveré a beber más del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Cuál era el fruto de la vid del que no iba a volver a beber más? El vino. La noche anterior él tomó vino con ellos y les dijo: no voy a volver a tomar vino nunca más hasta que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Unas horas después le ofrecen vino con mirra para anestesiarlo, y él honra su palabra, no toma vino. Esa fue la última copa de vino que se tomó en este planeta, y nunca más va a volver a probar vino Jesús hasta que venga a la otra boda, a lo que la Biblia llama la cena de las bodas del Cordero. Y ahí va a servir vino como no ha probado nadie en este planeta, como no probó nadie en Caná de Galilea. Empezó su ministerio y reveló su gloria sirviendo un vino celestial, un vino extraordinario en Caná de Galilea. ¿Cómo va a terminar su ministerio? En otra boda, en la cena de las bodas del Cordero. ¿Y qué va a servir Jesús en esa boda? Lo que les dijo en la última cena a los discípulos: el fruto de la vid. No lo voy a volver más a tomar hasta que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Así que cuando algo aparece por primera vez en la Biblia, póngale atención, porque ahí está la semilla de toda una doctrina que va a llegar hasta el final. El ministerio de Jesús empieza con una boda, termina con una boda. Empieza sirviendo un vino que no es terrenal y va a terminar sirviendo un vino que no es terrenal tampoco. Manifestó su gloria por primera vez a los discípulos cambiando el agua en vino. Manifestará su gloria a toda la iglesia en la cena de las bodas del Cordero.
¿Me dan 3 minutos y termino? No sé si a usted le gustan estas cosas, pero es que a mí la Biblia me parece como que entre más uno la estudia, más se enamora. Hay algo que tal vez no tiene que ver mucho con el texto, pero que yo creo que es una de las enseñanzas que podemos sacar. Y es que el Dios al que nosotros servimos, al Dios al que cantamos, al que predicamos, al que ofrendamos, al que compartimos con otras personas, lo que nos está enseñando aquí es que Él tiene la capacidad de tomar algo común y corriente como el agua y convertirlo en algo extraordinario como un vino que nadie ha probado. Cada uno de nosotros es testigo de eso. Somos personas comunes y corrientes, no tenemos 4 piernas, no nos salen alas, no nos brillan los ojos, no tenemos un arito aquí encima de la cabeza. Pero Dios tomó nuestras vidas que no eran nada, que no tenían futuro, que no tenían esperanza, y a través de la sangre de Cristo las convirtió en vidas extraordinarias, en vidas que tienen un destino, en vidas que tienen un propósito. Él puede cambiar el agua en vino, puede cambiar nuestro lamento en gozo, puede cambiar nuestro vacío en una vida plena y bendecida, puede cambiar nuestra enfermedad en sanidad, puede cambiar nuestra pobreza en abundancia. Y lo hace de forma sobrenatural. María le dijo, no tienen vino. ¿Qué era la solución natural? Que Jesús metiera la mano a la bolsa y le dijera a Pedro o a Juan, muchachos, vayan carrera a la licorera y tráiganse aunque sea una garrafa de aunque sea ese cartón, lo que sea, para salir del paso. Eso era lo natural. Pero Dios nunca hace las cosas como nosotros espera que las hagamos. Siempre las hace de forma sobrenatural. Si nosotros le pedimos a Él que cambie lo que es normal, corriente, chabacano, sin gusto en nuestras vidas, por cosas extraordinarias, Él lo va a hacer así también, porque esa es su especialidad. Que Dios les bendiga, que tengan una muy buena noche, que descansen bonito. Centro